Hoy, tomémonos un tiempo para aprender sobre Dios que vino en esta época para salvar a la humanidad, con el tema El Rey David y Cristo Ansanjón. La Biblia es un libro extraordinario lleno de profecías. La Biblia profetizó sobre Jesucristo, que nacería a través de una virgen en la ciudad de Belén, y que su cuerpo sería sepultado en la tumba de un rico. La Biblia también profetizó que Jesús derramaría su sangre para el perdón de nuestros pecados, al morir en la cruz. Los profetas escribieron con gran detalle acerca de Cristo. Así como la Biblia profetizó en detalle sobre las cosas que ocurrirían hace 2000 años, hay muchas profecías en la Biblia sobre Dios que aparece en esta época por segunda vez para salvar a la humanidad. Veamos 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, ya que muchas personas todavía no han experimentado el cumplimiento de las profecías de la Biblia. Viven en la ignorancia y piensan, ¿las profecías realmente se cumplirán? Sin embargo, Dios advirtió, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. Veamos Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. La Biblia no es, de ninguna manera, algo que pueda ser alterado o aplicado artificialmente. Todos los 66 libros de la Biblia son las palabras de la profecía escritas por los profetas, que fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Deberíamos menospreciar las palabras de la profecía alguna vez? Hacer eso no es diferente de menospreciar a Dios, quien escribió las profecías. No debemos hacerlo jamás, ¿cierto? Leamos Isaías capítulo 52, versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, ¿quién reina? Tu Dios reina. En nuestra Sión, Dios es el único que reina. No es un lugar donde reina un ministro, líder de región o líder de grupo. El lugar donde Dios reina sobre su pueblo es la iglesia de Dios. Leamos el versículo 8. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Sin añadir ni quitar nada de las palabras de la profecía, ¿a qué lugar vuelve Dios? A Sión. ¿Qué hará allí? Reinará. Sión es un lugar establecido y gobernado por Dios. Por eso todas las naciones del mundo anhelan y desean regresar a Sión. No obstante, no todos están volviendo a Sión. Sión es el lugar donde el pueblo de Dios se reúne. Veamos el versículo 8 nuevamente. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán, ¿qué cosa? La salvación del Dios nuestro. Hermanos,
¿No está escrito que Dios extenderá su gracia a todas las naciones y que verán la salvación de Dios? Esto también es una profecía. Esta profecía se cumplirá sin falta. Las palabras, todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro, no significan que Dios predicará el Evangelio, el mensaje de salvación, hasta los confines de la tierra. En cada época, los profetas de Dios prestaron atención a la providencia de la salvación de Dios. En la época del Padre, los profetas se enorgullecían de Jehová Dios, y los apóstoles se enorgullecían del nombre de Jesús en la época del Hijo. A donde quiera que iban, se jactaban de Cristo diciendo: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Ahora en esta época, debemos jactarnos del Padre y la Madre, que vinieron como el Espíritu y la Esposa, donde quiera que vayamos. Nunca debemos perder nuestro orgullo en el hecho de que somos hijos del Padre y la Madre. Además, según las enseñanzas del Padre y de la Madre, debemos hacer buenas obras para nuestra familia y para quienes todavía no vienen a la verdad. Hoy, estudiemos la profecía del rey David a través del sermón titulado El rey David y Cristo en Sanjón. Leamos Oseas capítulo 3, versículo 4. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. Buscar a David significa encontrarlo. ¿Cuándo pasará esto? Y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Oseas capítulo 3, versículo 5 es una profecía muy importante para nosotros. Está escrito que el pueblo de Dios buscará a David en el fin de los días. Una persona que vivió hace 3000 años, ¿puede regresar a la vida en los últimos días? Podemos entender claramente que este no puede ser el rey David, quien fue el segundo rey de Israel. En cambio, este David debe de ser el David profético. No significa esto que solo cuando encontremos al David profético, en los últimos días, podremos recibir la bondad que Dios preparó para nosotros y entrar en el cielo. Entonces averigüemos quién es el David profético, viendo Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién es Dios fuerte? ¿Padre eterno? ¿No es Jehová? El profeta Isaías ya había profetizado 700 años atrás que Jehová nacería como un niño en el futuro. Continuemos con el versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. ¿Sobre el trono de quién? Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Jehová tenía que venir a la tierra naciendo como un niño. ¿Quién fue el niño? Fue Jesús. Cuando Jehová Dios se vistió de la carne y vino a la tierra, usó el nombre Jesús. Veamos el versículo 1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿No nació Jesucristo en Belén,
y luego creció en Galilea? Aquí en el capítulo 9, Isaías está explicando sobre Jesús. Jesús es Jehová, que tiene que venir a la tierra como un niño. Él se sentará sobre el trono de David. Encontremos el cumplimiento de esta profecía en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará. ¿Qué le dará? El trono de David, su padre. Esta es la escena del cumplimiento de la profecía de Isaías capítulo 9. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y será nuestro Dios fuerte y Padre eterno. El nombre usado en la época del Padre fue Jehová. Cuando Jehová Dios vino a la tierra en la carne, usó el nombre Jesús. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. En Oseas capítulo 3 dice: busquen a David en los últimos días. Solo entonces podrán recibir la bondad de Dios. Entonces, ¿cuál es la relación profética entre David y Jesús? Veamos 2 de Samuel capítulo 5 versículo 4. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar. David se sentó en el trono cuando tenía 30 años. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar. ¿Y reinó cuánto tiempo? 40 años. Está escrito que David reinó 40 años. El rey David se sentó en el trono a los 30 años y reinó 40 años. Entonces, ¿cómo fue con Jesús que vino como el David profético? Leamos Lucas capítulo 3 versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de ¿cuántos años? 30 años. David fue ungido físicamente a los 30 años y se sentó en el trono. Jesucristo, el David profético, fue ungido espiritualmente a los 30 años y comenzó a reinar sobre su reino del Evangelio. Tanto David como Jesús fueron ungidos a los 30 años. Jesús pudo haber sido bautizado a los 20 o 25 años, ¿no es así? Pero sorprendentemente, Jesús se bautizó cuando tenía 30 años. Es realmente increíble. Esto muestra que cada profecía se cumple con precisión. Si David fue ungido a los 30 años y reinó por 40 años, entonces Jesucristo, que es el David profético, debe ser ungido espiritualmente a los 30 años y reinar por 40 años. Solo entonces podemos decir que todas las profecías se cumplen con exactitud. Sin embargo, tanto ustedes como todos los biblistas saben bien que Jesús predicó el Evangelio por 3 años. Vayamos a Lucas capítulo 13, versículo 6. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: He aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? La higuera representa la nación de Israel, y está escrito: He aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Jesús se bautizó a los 30 años y murió a la edad de 33. Con respecto a esto, algunos podrían dudar y decir: Jesús no cumplió la profecía de David. No obstante, hay un secreto esencial
para nuestra salvación. Cuando Jesús ascendió al cielo, ¿qué sucedió con todas las verdades y el evangelio de la iglesia primitiva? Fueron pisoteadas por Satanás, ¿no es verdad? La Pascua y el día de reposo desaparecieron. Todas las fiestas del nuevo pacto desaparecieron. La manera en que reverenciábamos y honrábamos a Dios desapareció por completo. Esto es debido a que el culto, la manera de reverenciar y honrar a Dios, fue destruido por Satanás. Para restaurar lo que estaba perdido, Dios, que conoce el fin desde el principio, prometió venir a esta tierra por segunda vez. Entre los 40 años del reinado de David, Jesús llevó a cabo su ministerio del Evangelio durante 3 años en su primera venida. La Biblia profetizó que los 37 años restantes se cumplirían por completo en su segunda venida. Vayamos a Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá, ¿por cuál vez? Por segunda vez, sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En su primera venida, Jesús vino en la carne y reinó sobre su trono predicando el Evangelio por 3 años. Del mismo modo, para cumplir la profecía de los 37 años restantes, debe vestirse de la carne nuevamente. Por ello, en Hebreos capítulo 9, está escrito que Él aparecería por segunda vez. En otras palabras, Él debe venir a la tierra de forma visible, es decir, en la carne. Cuando Cristo venga por segunda vez, ¿cuál es la señal a través de la cual podremos reconocerlo? Esto es sumamente importante para nosotros. Veamos cuál es la señal en Isaías capítulo 55, versículo 1. Aquí se lee: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, y venid a mí. Oíd, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Cuando Dios viene a la tierra en la carne, ¿qué pacto le promete a David? Según Hebreos capítulo 13, ¿qué pacto es el pacto eterno? ¿No es el nuevo pacto? En su primera venida, Jesucristo dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Cuando vino por primera vez, Él estableció su reino del Evangelio del nuevo pacto y reinó por 3 años. Cuando Cristo vino a la tierra por segunda vez, se bautizó a los 30 años una vez más y llevó a cabo su ministerio del Evangelio por 37 años. Haciendo esto, Dios cumplió todas las profecías conforme a la Biblia. Entonces, ¿quién nos reveló el nuevo pacto? Fue Cristo Ansanjón. Ahora veamos la vida de Cristo Ansanjón. Para cumplir la profecía de David, Cristo Ansanjón se bautizó en 1948. Él vino a la tierra en 1918 y se bautizó en 1948. Entonces, ¿a qué edad se bautizó?
a los 30 años. En 1948 se cumplió una profecía sumamente importante. En la parábola de la higuera, la nación de Israel, representada por la higuera, recuperó su soberanía en 1948, cuando su rama estaba tierna y brotaron sus hojas. Conocer la independencia de Israel es crucial para entender todas las profecías de la Biblia. Cristo Ancajón cumplió 30 años en 1948 y se bautizó ese mismo año. Esto fue para cumplir los 37 años restantes de la profecía del trono de David. Si añaden 37 años a 1948, ¿qué año resulta? 1985. Por esa razón, Él ascendió al cielo en 1985, después de completar los 37 años restantes del trono de David. En cuanto a estas profecías, ¿puede un simple hombre determinar su nacimiento o muerte para ajustarse a las restricciones de las profecías? Por supuesto que no. La independencia de Israel, la higuera, pudo haber sucedido en 1950 o 1946, en vez de 1948. De la higuera aprended de la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Entre las señales proféticas de su venida, la independencia de Israel es trascendental. El bautismo de Cristo en ese año, según la profecía del trono de David, indica la restauración del reino del Evangelio. Desde 1948, Cristo guió el Evangelio por 37 años, hasta 1985. Si añadimos 3 años de su primera venida a los 37 años de su segunda venida, es un total de 40 años. Es así como Cristo cumplió la profecía del reinado de 40 años del trono de David. Aún así, esta profecía no es solo sobre la duración del trono. ¿Qué debe traer consigo? Él tenía que restaurar todas las leyes, ordenanzas y decretos del nuevo pacto, que habían sido destruidos. El nuevo pacto, la bondad de Dios, es el regalo prometido solo a David. Por eso, la señal de David es el nuevo pacto. Aunque todas las reglas y leyes de las 7 fiestas de 3 tiempos fueron destruidas, el padre Ancajón vino y las restauró todas. Con su venida, el Padre cumplió el reinado de 40 años del trono de David, 3 años en su primera venida y 37 años en su segunda venida. Alguien más ha abierto el camino de la salvación para la humanidad a través del día de reposo y las 7 fiestas de 3 tiempos que incluye la Pascua del Nuevo Pacto. Ha habido numerosos biblistas, teólogos y pastores, pero nadie ha podido ni siquiera mencionar este asunto. Solamente claman que el que cree será salvo. Algunos preguntan: ¿la Iglesia Adventista del Séptimo Día no empezó a rendir culto los sábados antes que la Iglesia de Dios? Sus días de reposo empiezan los viernes y prosiguen hasta el sábado, y nosotros rendimos culto el séptimo día. En otras palabras, su día de reposo comienza el 6º día. Este no es el día de reposo que Dios señaló. Solo toman prestado el nombre del día de reposo. El 7º día es el día de reposo. A través de esto, podemos entender que el camino que estamos recorriendo ahora es el camino al cielo, guiado por Dios Espíritu Santo, Cristo Ancajón profetizado en la Biblia. Debemos guardar firmemente todas las enseñanzas de nuestro Padre y nuestra Madre celestiales y no desviarnos de su camino mientras hacemos el Evangelio. Como vimos en Isaías capítulo 52 hace un momento, está escrito: Jehová Dios reina en Sión. En Isaías capítulo 33 versículo 21 también dice: será Jehová para con nosotros fuerte. En este tiempo,
Las vidas de muchas personas han colapsado debido al coronavirus. Muchos han perdido sus empleos y la tasa de desempleo es extremadamente alta. Esta es la situación actual que nuestra aldea global está enfrentando. Aunque podríamos enfrentar dificultades y adversidades temporales en este mundo, siempre pensemos en el reino de los cielos. Pertenecemos a la iglesia que Dios estableció según las profecías. Hemos recibido las bendiciones de la vida eterna de nuestro Dios. Y lo más importante, ya que nuestra Madre Celestial está con nosotros, debemos superar todo el miedo. En el desierto, ningún israelita murió de sed ni de hambre. ¿Quiénes fueron los que murieron? Los que murmuraron, se quejaron y no tuvieron fe en Dios, fueron destruidos en el desierto. En la Biblia, no hay registro de alguien que muriera de hambre. Nadie murió por quedarse sin agua. Como está escrito, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Hermanos, pensemos siempre en la promesa de Dios y su santa voluntad. Hay muchos países en todo el mundo donde se cerraron fábricas y negocios debido a la pandemia. En Corea, podemos guardar el culto con un poco de libertad, pero hay varios países que no pueden guardar el culto libremente. El reino de los cielos está preparado para nosotros. Con esta esperanza, animémonos. Estoy seguro de que hay familias que están sufriendo a causa de la pandemia. Tengamos ánimo. Nuestro Padre y nuestra Madre Celestiales están guiándonos al cielo, donde podremos disfrutar la vida eterna y las bendiciones, esperando que todos alcancemos nuestra tierra prometida. Quisiera concluir este sermón. Muchas gracias. Dios los bendiga mucho.